Bien, hermanitos, muy buenos días. Hemos estado viendo acerca de los distintivos bautistas. Estamos en un contexto de, iglesia. Estamos estudiando en general la doctrina de la iglesia. Estamos viendo nuestra responsabilidad con Cristo. Y ahora, ¿por qué creemos, lo que creemos? ¿Por qué nos llamamos bautistas? Ya hemos visto, ¿Y cuáles son nuestros distintivos? Hermanos, hay cosas que hoy asumimos, tomamos como normales, Pero no siempre fue así. Muchas cosas hoy en día son diferentes a 5 o 6 siglos atrás, ¿sí? Si retrocediéramos 6, 7 siglos, veríamos una gran diferencia, no solo en la manera de pensar, sino también en la conducta social, individual. Hay cambios grandísimos, ¿sí? Si usted fuera un ciudadano inglés en más o menos el siglo XVI, vería cómo empiezan a haber cambios fuertes. Si fuera un ciudadano alemán en el siglo XIV, notaría que usted no podría ser un cristiano evangélico con libertad como hoy en día. Si usted estuviera en Alemania en el siglo XV incluso, usted no tendría esta libertad. Si viviera en Europa, lo cierto es que lo único que usted podría aceptar sería la fe católica, la doctrina católica. Entonces surge con el tiempo un hombre que, leyendo las Escrituras, un teólogo, un monje, leyendo las Escrituras, nota muchas de las enseñanzas, en la Iglesia Católica no están acordes a las Escrituras. Y la más saltante fue la salvación por fe. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Martín Lutero, en Alemania, Las Biblias, hoy en día, hermanos, levanten sus Biblias, por favor. Levanten sus Biblias. Pastor, este ejercicio lo hacíamos en la escuela dominical para los espadeos bíblicos, Bien, hermanos, debemos estar contentos de tener Biblias en nuestras manos. Hasta entrado el siglo XVI, no se podía tener una Biblia en la mano. ¿Saben quiénes tenían acceso a la Biblia? Solamente si usted era un monje, un sacerdote católico, tenía acceso a las Escrituras. Nadie más, y estaba en latín. Y las homilias eran en latín, así que muchos no las entendían. No tenían acceso a las Escrituras. Entonces por ahí aparece este hombrecillo y colgó las 95 tesis, en una protesta a esta práctica corrupta que tenía la Iglesia Católica en ese momento, y todavía las tiene, no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno diría, ya, con Lutero va a cambiar la cosa, Pero no, ya empiezan las luchas, Hermanos, uno diría, bueno, ahora va a mejorar. Ya, habían estados que se volvieron luteranos, es decir, aceptaron la fe luterana. ¿Saben qué pasaba ahí? Si usted era católico, en un estado luterano lo perseguían a usted. Y si usted era luterano en un estado católico, lo perseguían a usted. Y si usted era un cristiano a la luz de las Escrituras, no podía estar ni en un país luterano ni en un país católico. No tenía libertad, no había libertad. Entonces usted no podía tener acceso a las Escrituras, y si por ahí, como Lutero, tenía acceso, entonces la Iglesia Católica lo iba a perseguir. Entonces no había esta libertad como hoy en día hay. Tampoco había democracia.
Tampoco había democracia, ¿no? Que yo voy a votar por el presidente que a mí me place. No había esa libertad de conciencia, no había. Simplemente había un rey y se acabó. No había yo opino, nada. Entonces no había esa libertad en el siglo XV, y entrado el siglo XVI, por ahí empiezan algunos cambios con Martín Lutero, pero no fueron tan notorios los cambios, ¿no? Seguía muy similar. En este contexto, más o menos, la Iglesia Católica también tenía preeminencia en Inglaterra. Pues sucede que en Inglaterra, el rey Enrique VIII tenía un deseo de separarse de su esposa. Quería separarse de su esposa, porque no podía tener un hijo varón que herede el trono. Pero por otro lado, era un asunto político, ya que ella era de Aragón, Catalina de Aragón era de España, y tenía una fuerte injerencia entonces el catolicismo. Así que él pidió, por favor, al Papa Clemente VII, le dijo, anula mi matrimonio. El Papa le dijo, no, porque temía de que anulando ese matrimonio, era más por un asunto político que religioso, ¿ya? Iba a perder influencia sobre Inglaterra. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Rompió las relaciones con la Iglesia Católica y se declaró, se autoproclamó el jefe de la Iglesia en Inglaterra. Nace entonces otra rama muy similar a la Iglesia Católica. ¿Saben cómo se llama? La Iglesia Anglicana, que no es muy diferente a la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú escuchas de repente la Iglesia Católica es una, nunca cambió, en realidad ha tenido varias fracturas. La primera fractura en el siglo XI, cuando se divide y forman los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos, que hasta el día de hoy sobreviven en parte de Rusia, ¿no? Entonces fue la primera fractura. Luego otra fractura fue con Lutero, que todavía tienen una liturgia muy parecida, bautizan infantes, etc. Entonces llega una tercera fractura en Inglaterra, nace la Iglesia Anglicana, que es muy parecida a la Iglesia Católica, muy parecida. Y entonces aquí hubo un grupo ya de creyentes en las Escrituras que venían con influencia de Calvino, ya venían con esta influencia, fueron llamados puritanos. Estos puritanos querían reformar la iglesia, pero notaron que no había cambios, no se podía. Entonces, de este grupo de puritanos, un pequeño grupo dice, ya nos cansamos, ¿no? No vamos a poder cambiar esta forma de fe. Así que viajaron un poco al oeste con el propósito de vivir en un lugar con libertad de conciencia, practicar su fe sin persecución. Entonces llegan a la tierra de María, ¿no? Maryland. Entonces llegan a la tierra de María y allí entonces empiezan a vivir su fe. Así es como llegan los primeros colonos a Estados Unidos, o pilgrim, ¿no? Los peregrinos llegan a los Estados Unidos y colonizan, ¿no? No todos fueron cristianos, los primeros en llegar tal vez sí, los que llegaron luego tenían otras ambiciones, ¿ya? Igual que en cualquier conquista, pero entonces implantan allí por primera vez la libertad de conciencia. Luego esto se tomó como ejemplo en muchas otras naciones. Antes no había libertad de conciencia. Si vivías en muchos estados de Alemania, tenías que ser luterano o católico. Si no eras ninguno de los dos, te perseguían. No había libertad de conciencia. Así que, hermanos, muchas de las cosas que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, son fruto de lo que han hecho cristianos en el pasado. Cristianos que han influenciado en la historia. Pregúntenle a sus hijos, la historia universal es la historia del cristianismo. Es la historia del cristianismo. Entonces, vamos a ver un distintivo bautista más. ¿Podemos retroceder un poquito? ¿Sí? Libertad de conciencia. Libertad de
conciencia. Debemos agradecer a Dios que por influencia de las Escrituras hemos llegado hasta este punto, y hoy en día se usa esto muy mal, muy mal. Bueno, hay libertad de conciencia, entonces queremos abrir una iglesia satánica que adore a Satanás abiertamente, ¿no? Le Boy hizo esto, abrió la primera iglesia satánica en los Estados Unidos. Porque hay libertad de conciencia, es decir, ahora se está usando esto, que era una herramienta que surgió de los evangélicos, de los cristianos, ahora se quiere usar o se usa de manera muy, muy mala, muy mala. Vamos a orar y entonces vamos a entrar a este tema, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo porque nos has dado muchas bendiciones. Y muchos cristianos han influenciado en la historia. Mi Dios, queremos ahora seguir viendo nuestros distintivos, que por supuesto salen de las Escrituras, no salen del corazón de hombre o de gusto de cualquier grupo, sino que es algo que sale de tu palabra. Mi Dios, queremos ahora examinar esto y poner nuestras conciencias a tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un repaso, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era el primer distintivo que hemos visto? La base de todos los demás distintivos. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sobre qué base descansan todas nuestras doctrinas? Sobre la Biblia. Entonces, lo primero que vimos fue la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Biblia. Bien, la segunda característica, el segundo distintivo bautista, ¿recuerdan que vimos? ¿Quiénes conforman la iglesia? Los creyentes. Entonces, no bautizamos niños porque todavía no son creyentes. Si usted ha sido bautizado solo como un niño, su bautismo no cuenta. Solo cuando es creyente. ¿Qué significa? Incluso de adulto se bautizó sin ser creyente, no cuenta. Por eso les llamaron rebautizadores o anabaptistas, ¿no? Anabaptistas, porque bautizaban de nuevo. Si su bautismo había sido en incredulidad, entonces no lo consideraban bíblico. De hecho, no lo es. ¿Ya? Entonces vimos, en segundo lugar, la membresía de creyentes. En tercer lugar, la iglesia tiene poder sobre el Estado tiene poder sobre la iglesia, el Estado nos debe decir qué debemos creer. Entonces, ahora que les expliqué un poquito nada más de historia, vemos el por qué se habla de la autonomía de la iglesia. El Estado no debe gobernar sobre la iglesia o tomar decisiones de qué creer o no creer. ¿En base a qué, rechazando qué, es que aparece este distintivo? Al gobierno de la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana. ¿Quién era el jefe de la iglesia anglicana? El rey, Enrique VIII. Ellos dicen, no aceptamos esto, no. El rey puede gobernar el Estado, pero no puede gobernar la iglesia. Otro hombre que también se apoderó y se hizo llamar literalmente sumo pontífice, ¿saben quién fue? Siglo IV, Concilio de Nicea. Constantino. Y con él inicia lo que sería la iglesia católica. La corrupción de la iglesia, ahí inicia. Autonomía de la iglesia. Entonces, el presidente de nuestra nación ya debe ser respetado por el cargo al margen de su persona. Su persona puede ser lo más terrible, como lo fue Nerón, que era un hombre corrupto, terrible, pero no tanto por quien es él, sino por el cargo que Dios le ha dado. Por el cargo que Dios le ha dado. Oramos para que se convierta, se arrepienta, pero no puede poner normas sobre la iglesia, qué debemos creer o qué debemos rechazar. No. ¿Ya? Autonomía de la iglesia.
Hemos visto un cuarto. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, ¿en qué nos ha convertido Cristo? ¿Qué privilegios nos ha dado? Antes, si queríamos recibir perdón por nuestros pecados, ¿qué debíamos hacer si estuviéramos en la ley? ¿Qué necesitaríamos hacer? Un sacrificio, llevar un cordero, llevar un animal, un toro, ¿no? Un buey, y si es para la nación, 2 machos cabríos, y tenía que morir, derramar su sangre, ¿no? Y esto tenía que ser oficiado por un sacerdote. Cualquiera no podía hacerlo, tenía que ser un sacerdote. Y esto era para perdón de pecados. Por supuesto, más que el acto, era la fe que a través de este acto, ¿no?, está siendo perdonado. Siempre ha sido por fe. Pero necesitaban llevar esto, ¿no?, un animal para ser sacrificado. No era solamente el acto, y esto se hace notorio, cuando Israel se acostumbró a hacer lo malo, pero externamente cumplía con Dios, pero su corazón estaba lejos. Podían llevar un animal para ser sacrificado, pero no tenían respeto, reverencia ni amor por Dios. Entonces sacrificaban su animal y ya cumplí con Dios. Entonces Dios dice: estoy hastiado de sus sacrificios. Externamente me obedecen, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces estoy cansado, estoy hastiado de sus sacrificios, porque se quedaron con lo externo, pero su corazón no estaba con Dios. Pero tenían que hacer esto. Hoy en día, Cristo es el sacrificio, Cristo es el sumo sacerdote y nos ha abierto el acceso al Padre. El velo ha sido roto en 2, entonces ya tenemos acceso al lugar santísimo en el nombre de Cristo. Ya podemos orar, no necesitamos un mediador humano porque Cristo es el mediador. No necesitamos un mediador para el mediador, como dicen, ¿no? María medía ante Cristo para que Cristo medie ante Dios. No necesitamos más mediadores, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Así que ahora Cristo nos ha convertido en reyes y sacerdotes. Entonces, ¿en qué nos ha convertido? Hemos visto la cuarta, el sacerdocio del creyente. ¿Por qué no hemos hablado de la parte real? Porque hoy en día todavía no estamos funcionando en ese aspecto. Nos ha vuelto real sacerdocio. Sí, el sacerdocio está funcionando hoy, pero la realeza, ¿cuándo va a entrar en acción? En el milenio. Ahí va a entrar en acción la realeza. Vamos a reinar con Cristo. Pero en este momento, ¿estamos reinando con Cristo? Si fuéramos amilenaristas, diríamos: sí, ya está Cristo gobernando desde el cielo y nosotros estamos cogobernando. No es cierto. No es cierto. Esa es una interpretación figurada, no literal de las Escrituras. Así que el sacerdocio del creyente. Y la última que hemos visto. ¿Se acuerdan? La última que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 5. La semana antepasada. ¿Cuántas ordenanzas tenemos? 7. El bautismo, la comunión, la confirmación. ¿Qué más? ¿Cuántas tenemos? 2 nada más. 2, no son tantas, no son 7. 2. ¿Y cuáles son esas 2? Bautismo y cena del Señor. Bautismo y cena del Señor. 2 ordenanzas. Y el bautismo no sirve para la salvación. No quiero ser irreverente, es un acto de mucha reverencia y obediencia a Dios, pero no es para salvación. Si usted se bautizó pensando en que de esta manera podía ser salvo, entonces no ha tenido un bautismo bíblico. El bautismo no es para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras y el bautismo es una obra. Entonces ya hemos visto hace 2 semanas, ¿no? El bautismo es un paso de obediencia a Dios. ¿Quién lo ordenó? A ver, un versículo.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego aparecen dos gerundios. ¿Qué será gerundio? ¿El vecino? No. Gerundios son los verbos que terminan en ando y endo, ¿no? Y nos están hablando de un presente progresivo, algo que sucede en el tiempo, sucede en un punto y tiene efectos en el tiempo. Entonces, ando, endo. Lo que significa que es la forma en que hacemos discípulos. El mandato es ir. Por tanto, id es el mandato, ya. Aunque también es otro gerundio, que es yendo, ¿no? Por tanto, yendo, haced discípulos. Ese es el mandato, hacer discípulos. Mientras vives en tu vida, haces discípulos. Ok, ¿y cómo puedo hacer discípulos? ¿Recuerdan? El primer ando, bautizando. Esa es la forma de ser discípulos. Primero los traemos a Cristo predicando el Evangelio. Cuando ellos aceptan a Cristo, entonces el siguiente paso es ser bautizados. Y luego, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más? El segundo ahora es ando también. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ahí está el segundo gerundio, ¿no? Enseñándoles que guarden. Lo que hoy en día llamamos discipulado. Pero el discipulado es más completo. Comienza desde la salvación. En el evangelismo avanza con el bautismo y sigue con su perfeccionamiento, lo que llamamos entonces enseñándoles que guarden, ¿ya? Bien, entonces Jesús mandó esto. La iglesia tiene el deber, la obligación de bautizar a los creyentes, ¿sí? Pero el creyente tiene la obligación de obedecer a Dios bautizándose. No para salvación, sino como un paso de obediencia, ¿ya? Entonces, recuerdo hace muchos años, cuando fuimos a bautizar en provincia, un hermano estaba un poquito nerviosito. ¿Qué pasa, hermano? Pastor, lo que pasa es que el agua se está empozando y no está corriendo. ¿Y cuál es el problema? Es que tiene que correr para que se lleve mis pecados. Ahí que le lleve el agua, ¿no? Hermanos, no es para eso, no, el agua no es el que te limpia, no es el agua el que te limpia, es la fe en Jesucristo, es la sangre de Cristo derramada en la cruz la que te limpia. El agua es un testimonio. Cuando tú te sumerges completamente en el agua, es una figura de la muerte y sepultura de Cristo. Cuando sales del agua es una figura de tu nueva vida, tu resurrección en Cristo. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia, el bautismo es una figura de tu condición espiritual, muerto en Cristo y resucitado a nueva vida, ¿ya? Entonces, eso es el bautismo. Pero también en las dos ordenanzas, el otro era la cena del Señor. ¿Y cuál era el propósito de la cena del Señor? ¿Qué propósito tiene? ¿Recibir un poco más de gracia? ¿Sí? Recordar, buena palabra, conmemorar, otra buena palabra, el sacrificio de Cristo, ¿ya? Entonces son cosas que ya hemos aprendido, ya hemos enseñado, ¿no? ¿Verdad? Ya se ha enseñado, ¿ya? Estamos afirmándolo, hasta hace 2 semanas he enseñado esto. Bien, entonces, hasta aquí el breve repaso de media hora, ¿ya? Ahora vamos a pasar entonces al siguiente, que es la libertad de conciencia. Pensemos por un momento en Romanos 14. Vamos al libro de Romanos. Ahora entremos a libertad de conciencia. Romanos 14. Vamos al libro de Romanos. Sí, el libro de Romanos, capítulo 14. Y noten ustedes, aquí está hablando en el contexto de hermanos que están teniendo conflicto. Están teniendo conflicto entre ellos. Hay una polémica. Hermanos, la iglesia durante toda su historia ha tenido polémicas.
polémicas y polémicas y polémicas. Se trató en un concilio acerca de la persona de Cristo. Algunos decían que Cristo era espíritu, pero no era cuerpo. Otros decían que Cristo era cuerpo, pero que no era Dios. Otros decían que Cristo no tenía alma humana. Otros decían que Cristo era un Dios menor. Ese era Arrio, ¿no? Un Dios menor, pero no era exactamente Dios. No era exactamente Dios. Otros decían que habían 3 dioses. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? 3 dioses. No, un Dios en 3 personas. No 3 dioses, ¿ya? Entonces siempre ha habido polémica. Y en el tiempo de Pablo ya había polémicas. Habían hermanos que estaban luchando entre ellos y por un tema, diríamos hoy en día, tan sencillo, que el amor podría cubrirlo, pero no, tenía que estar el orgullo, tenía que estar ese sentir de superioridad y tenía que estar también los escrúpulos, el deseo de imponer sus propias creencias sobre otros. Eso es precisamente el legalismo, ¿ya? Eso es el legalismo. No tomes, legalista, no baile, legalista. No se trataba de los principios claros de la palabra de Dios. Eso no es legalista, ¿ya? Sino de cosas donde Dios no había hablado, donde Dios dejó libertad. Allí estaban tratando de poner normas. Allí estaban tratando de poner normas. Si te levantas a las 6 de la mañana, estás bien con Dios. Si te levantas a las 7, ya es pecado. Mira, si a ti te parece eso en tu conciencia, levántate a las 6, hermano. Pero no fastidies al hermanito que duerme hasta las 7. ¿Sí? No, qué flojo, porque en una hora, ¿qué podría hacer? Podría estar haciendo tantas cosas por aquí, por allá. Pero hermanito, vive eso en tu casa. Pero no le pongas esa norma a tu hermano. Había aquí un grupo de creyentes que decían: la carne es mala, comer carne es pecado. ¿No? Noten aquí versículo 1. Recibid al débil en la fe. Ojo, ahí hay un adjetivo, ¿ya? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Entonces, para mí no hay problema, yo puedo comer mi cangrejo. El otro lo ve, pero eso tiene bichos, ¿no? Eso tiene tantas cosas, además en el Antiguo Testamento está prohibido, ¿no? Uno cree que se puede comer todo, no hay problema conmigo. Y el otro, ¿cómo lo llama Pablo? Que es débil, ¿qué piensa? No, legumbres nomás. Comer carne es pecado. Hay que ser veganos. De hoy en adelante, la Iglesia Bautista en la Fe se declara vegana. Todos vamos a comer solo legumbres. Pero a mí me gusta la carne, pastor. Allá pues ahí tienes carne de soya, ¿no? Pero acá todos me comen carne. Eso sería legalismo. A Dios le gusta que comamos legumbres. ¿Cómo era antes del pecado? Antes de la caída. Se comía legumbres y después, por el pecado, ya se puede comer carne. Así que vamos a imitar a Adán. Hermanos, eso es una conciencia débil. Y el otro que piensa que puede comer todo, no hay problema. No hay problema. El que come tenía un problemita. Aunque no tenía el escrúpulo de las comidas, no estaba atado a las comidas, sí tenía un problema. Más allá de lo material, ¿cuál era su problema? Versículo 2. Versículo 3. El que come, ¿qué es lo que debe hacer? No menospreciar a su hermano. Entonces, ¿cuál era el problema del que no tenía problemas de escrúpulos? Podía comer tranquilamente todo. ¿Cuál era su problema? Se sentía superior. Uy, la carne no tiene nada. ¿Acaso en la carne va a venir el espíritu? Incluso yo recuerdo haber escuchado a un hombre decir que como Satanás, ¿no? Demonios poseyeron un hato de cerdos, ¿no? Y estos se precipitaron al mar
entonces no deberíamos comer chancho. Así pensaba. Entonces yo decía, mira, si para ti es un problema, hermanito, no comas chancho. Pero deja a los demás comer su chancho tranquilo. Tiene triquina, pastor. Déjalo, él puede comprar en un lugar confiable. En un lugar confiable puede comprar su chanchito. Déjalo tranquilo, ¿no? Entonces, el que come, no menosprecie al que no come. Dios no ha puesto norma. En el Antiguo Testamento sí. Vamos a verlo un ratito, no se preocupe, ¿no? Y el que no come tenía exactamente el mismo problema, pero en el lado opuesto, en la otra vereda, ¿no? No juzga al que come, carnal ¿no? Carnal, le gusta comer carne. El que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué tienen los dos hermanos? Libertad de conciencia. Pero a la vez, si su conciencia le pone un límite, tienen que obedecer a su conciencia, porque en su conciencia podrían estar pecando. Entonces hay una controversia sobre alimentos, pero no solamente sobre alimentos, había también sobre prácticas, ¿no? Miren el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Domingo, día del Señor, lo guardo para mi Señor. El lunes, ya, pueden demoniarme, ¿no? El lunes hoy otro me desconozco, el lunes ya dejo a Dios de lado, ya, no todo lo que venga, el lunes me desconozco. Ya el sábado me voy preparando para el domingo, ¿no? Porque el domingo es el día del Señor, ¿no? Los demás días son para uno. Uno hace diferencia, es porque tenían un contexto judío muchos y guardaban los días, el día de reposo, y por cierto, habían otras festividades que eran consideradas días de reposo. La Pascua era considerada día de reposo, ¿ya? Entonces había una semana en que podían tener 2 o hasta 3 días de reposo, y no significa que tuvieran 3 sábados o 2 sábados, sino que había otra fiesta anual, ¿ya? Entonces, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, ¿no? Entonces uno dice, el domingo, día del Señor. Otro más espiritual dice, todos los días son para el Señor, pero todos los días lo vive lejos del Señor. De boca para afuera, pero por dentro dice, igual, hasta el domingo me porto igual que el lunes, siempre. Entonces, no, dice, mira, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia, ¿no? Da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿no? Por lo que come. O sea, hermanos, en esta área donde Dios no ha puesto estas normas, ¿ya? No hay que nosotros poner nuestras propias normas, especialmente para otros. Para otros. Tenemos libertad, ¿no? Los bautistas, ya, las mujeres usan puro pantalón, en otros lugares puras faldas. ¿Qué hacemos los bautistas? ¿Hay un letrero que diga fuera prohibido entrar con pantalón? No, no hay un letrero. Pero ¿cuántas veces en nuestra conciencia hemos juzgado? Eso no significa que debamos usar ropa inadecuada, porque lo externo revela lo que hay en el corazón. Puedes usar una falda tan inapropiada que puede ser de tropiezo para otras personas. Puedes usar un pantalón tan inapropiado que puede ser de tropiezo para otras personas. ¿Cuál es el principio, ¿no?, que Pedro nos deja en el capítulo 3? El vestido debe ser con decoro y modestia. Hay una palabrita más. Pudor. Eso es lo que se necesita. Entonces, ya,
No ponemos normas para otros, pero hay principios. Principios. Y donde Dios ha dejado libertad, vivamos con libertad. Vivamos con libertad. Entonces, uno hace diferencia del día, ya, está bien, vive así, hermano. Otros no, ya. Miren el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Esto es importante, que lo que hagas, lo hagas como para el Señor, ¿sí? Que lo que vayas a hacer, lo hagas como para el Señor. Si vivo, para el Señor vivo, lo hago como para mi Dios. No es para agradarme a mí, no es para darle la contra al hermano. Yo sé que al hermano no le gusta el chancho, es tropiezo, ahora voy a comer chancho. Y le voy a citar esto, no me juzgues, no me juzgues. Y lo como a propósito para que me vea. Dime nomás algo, dime, para que vea, te saco Romanos 14. Esa no es la idea. Esa no es la idea. ¿No? Si lo haces para el Señor. Come tu chancho en tu casa tranquilo. Vamos a hacer una actividad. ¿Qué quieren comer? Empezaron los problemas. El chancho es pecaminoso, pastor. Ya, uno menos en la lista. La mayoría, ¿qué dice? Chanchito, pastor. Ya, pero está mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chancho al palo. Hermanos, no nos imponemos unos a otros. Si para ti es tropiezo, traes tu tapercito, pues. Y deja que los demás coman tranquilos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, ¿no? Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero, repite aquí lo que dice el versículo 4. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahí están los dos problemas, ¿no? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar parados ante el tribunal de Cristo. Así que, ¿cuál es el consejo? Miren el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno va a dar cuenta a Dios de si Pablo no toma una postura. Hermano, ¿quieres comer? Come en tu casa y no juzgues al otro. Hermano, ¿no quieres comer? No comas en tu casa, pero no pongas esas normas a otros. Entonces, lo que sí queda claro es que ninguno debe imponer al otro su postura, siempre que no sea un principio bíblico. ¿Sí? Que no quebrante un principio bíblico. ¿Te gusta tomar tu limonada? Toma tu limonada, hermano. ¿Te gusta tomar tu gaseosita sin excederte? ¿No? Si te excedes puede hacerte daño. Pero ¿te gusta tu gaseosa? No te voy a llamar pecador porque tomas gaseosa. ¿Sí? No te voy a llamar por eso pecador. Así que toma tu gaseosa con tranquilidad, pero no abuses, ten cuidado, ¿no? Entonces, pastor, en el Antiguo Testamento, Levítico 11:7, esta sí se la aprenden, ¿no? Ahí dice, no se puede comer chancho. En Levítico 11 aparece toda una lista, pastor, de las cosas que se pueden comer, lo que no se puede comer. Entonces, ahí dice, pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que está diciendo usted? Bueno, Pablo nos dice, ¿no?, que el asunto es aquí, ¿sí?, tu conciencia, ¿no? Entonces, Pablo nos dice, quisiera que revisemos algunos textos, 1 Timoteo 4:3, sin perder esto porque vamos a regresar, ¿ya? Sin perder, 1 Timoteo 4, Pablo lo ve pero tan preocupante, que llama apostasía a esto. Pero, dice el versículo 1,
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar con algunos? Apostatarán de la fe. ¿Y cuál va a ser el problema? ¿Por qué se van a apartar? ¿Por qué van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores. Sus maestros van a ser los demonios y a doctrina de demonios. Por un lado, la fuente es espiritual, demoníaca, pero por otro lado, el receptor también tiene un problema. El versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Ahora hay una fuente humana. Entonces hay dos fuentes, tanto espiritual como humana. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí?, su conciencia ya no funciona, prohibirán casarse. Por ahí empieza. Si en una iglesia prohíben casarse, ya sea a sus líderes o a los miembros, ¿no? Si en esta iglesia se prohíbe el matrimonio, pues se trata de una secta, no es de Dios. No hay ningún tipo de excusa. No hay, por más que hagan malabares mentales y jaloneen textos por aquí y por allá, no hay forma de excusar eso. Segunda característica, y mandarán abstenerse de ¿qué cosa? De alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios ha creado todo, da gracia a Dios. Así que, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Hermano, te vas a la selva, ¿quieres comer tu suri? No hay problema, nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias. Está bien, ¿quieres comer algo? No hay problema. No hay problema, come tú, no hay problema. Araña frita, helados con hormiga, hermano, come tranquilo, no hay problema. Sí se toma con acción de gracia, pero si es tropiezo para ti, entonces no comas tu tortuguita, no comas, tranquilo, no hay problema. Pero si lo comes, tampoco hay problema. Nadie juzga al otro, come tranquilo y deja comer en paz. ¡Oh! Mira cómo come ese animal, mira que hasta cocodrilo. No hay problema, Dios lo ha limpiado todo. Come tranquilo, con acción de gracias. Te recomendaría que tengas cuidado con algunas cositas por cuestiones de salubridad, ¿no? Pero aún hasta la carne de res puede ser un problema si lo maltratas, si no lo tratas correctamente. Así que todo con salubridad, ¿ya? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mira, cuidado con estas dos características, ¿no? Entonces, si prohíben abstenerse de alimentos, no, que el chancho contamine el alma, que el café contamine el alma, entonces ya te encuentras en una secta. ¿Sí? Porque las cosas externas no son lo que contaminan al hombre, no es lo que entra por la boca lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque salen de él. Entonces muestran tus palabras, lo que tú hablas, lo que haces con tu boca, muestra lo que hay en el corazón. Eso sí contamina, no lo que entra. ¿Ya? Entonces, con tranquilidad, hermano, vaya hoy día cuando salga a almorzar, ya, vaya y coma tranquilo, ¿ya? Pero teniendo los cuidados por salubridad. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo, mira, por causa de tu enfermedad del estómago, no tomes agua. Entonces está prohibido tomar agua. Los que toman agua están en pecado, porque Pablo ha dicho a Timoteo que no tome agua. Entonces, el principio es que los pastores, como Timoteo, no deben tomar agua. Si el pastor toma agua, está pecando. Ese es el principio, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua. Entonces, los pastores no deben tomar agua. Por eso yo le digo a mi esposa que prefiero limonada y otras cosas, ¿no? Y no agua sola. Hermanos, eso es un jaloneo de las escrituras. Por cuestión de salubridad, le dice, no tomes agua, toma vino que tenía función medicinal.
Tenía función medicinal. Por favor, no se me malinterprete. No vayan a salir pensando que tomar agua es pecado, ¿ya? Estoy haciendo una broma. Sino que yo sé que cuando yo lo digo así, no saben si reír o si quedarse espantados, ¿no? No, hermano. Pablo le dice, mira, por cuestiones de problema de tu estómago no tomes agua. No porque el agua sea mala, ¿no? Toma vino. Le dice que tenía una función medicinal. No era por un asunto religioso. Entonces, si comer chancho no tiene un efecto religioso, no te quita gracia. No te quita gracia, tampoco te agrega. Soy más fuerte que otros porque yo sí como, otros no comen. No te agrega gracia. No, ya, pero puedes comer con libertad. Regresamos a Romanos 14. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Todos tenemos en este aspecto donde Dios ha dado libertad, ¿no? Donde Dios ha dado libertad. Entonces, podemos usar esta libertad. Lo que no debemos hacer, versículo 13, así que ya no nos... Estamos en Romanos 14, ¿verdad? Versículo 13. Así que, ¿qué no debemos hacer? Ya no nos juzguemos. Creo que podemos avanzar un poco. ¿Hay alguien en la cabina? ¿Podemos avanzar? Ahí está. Lo que no debemos hacer es juzgarnos unos a otros por cosas que Dios no ha puesto allí. Cosas que Dios no ha puesto allí. Eso sí no debemos hacer. Hermano, si te sientas adelante eres más espiritual. Si te sientas atrás estás en disciplina. ¿Han visto que hay lugares donde dicen eso? ¿La última fila para quién es? Para lo disciplinado. No, hermano, no funciona así. No es así. Pero hay lugares donde se practica eso. El hermano que cayó, el hermano que... a la última banca, indigno. O sea que el que está adelante es muy digno. Hermanos, no, en Cristo Jesús estamos en... No se vayan a ofender los hermanos que están en la última fila, por favor, ¿eh? No se vayan a ofender. Hermanos, no funciona así. No funciona así. Lo que no debemos hacer es juzgarnos unos a otros. Juzgarnos por nuestras propias normas. Eso no. ¿Ya? Hay áreas donde Dios nos ha dejado esta libertad. Así que usémosla sin convertirla en libertinaje. ¿Ya? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, y ahí viene lo segundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? No ser de tropiezo. No juzgarnos unos a otros. No ser de tropiezo. Oye, mira, ¿por quién quieres votar? ¿Para qué le preguntas? Déjalo que vote por quien quiera, ¿no? Déjalo que vote. Cada uno debe examinar a su candidato. Los principios que maneja este hombre ¿se ajustan un poquito más a las escrituras que otros? Ya, entonces... No tiene que ser creyente, no estás votando por un pastor. No tiene que ser creyente. Pero puede ser un inmoral. Escojo un inmoral. Ahí ya entonces aplicamos principios. Pero cada uno tiene libertad de conciencia. Cada uno tiene libertad de conciencia. ¿Ya? Cada uno debe examinar las escrituras, examinar a su candidato y entonces llegar a su conclusión. Este candidato no honra a Dios. Este candidato tiene principios que, bueno, un poquito más se ajustan a las escrituras, un poquito más. No es creyente, pero se ajusta un poquito más. Este nos quiere obligar a creer ciertas cosas. Este nos deja en libertad. Cada uno que vive en libertad, ya... Deje ejercer el cristianismo con más libertad. Esta corriente de pensamiento va contra el cristianismo, entonces no lo voy a apoyar. Gracias a Dios que tenemos esta libertad, porque si estuviéramos en los tiempos, 4 o 5 siglos atrás, tú no podrías elegir tu presidente. No podrías.
Porque había un emperador, había un rey, se acabó. Había un conde, un duque, se acabó. Nació un hijo, este va a ser mi futura autoridad. El hijo del rey, ya, mi futura autoridad. No tenías opción. Hoy en día hay esta opción. Así que si con tu voto, con libertad de conciencia, contribuyes a que un hombre perverso entre al poder, eres tan responsable por eso. Antes no. Entraba un Nerón, ¿qué ibas a hacer? No había responsabilidad sobre ti, solo sujetarte y respetar porque Dios lo puso, tal vez para castigo a una nación. Pero si hoy en día puedes escoger y escoges a alguien perverso, con principios anticristianos, eres responsable también, corresponsable. Así que tienes libertad de conciencia para elegir bien. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Entonces, lo que no debemos hacer es juzgar a otros porque, tú eres de derecha, ¿no? Esos son los corruptos. Tú eres de izquierda, ¿no? Ya, ten tus principios claros. Y deja, él también va a dar cuentas a Dios. Un día, por su corresponsabilidad, va a dar cuentas a Dios. Si sabiendo que algo estaba mal participó, va a dar cuentas a Dios. Pero en la iglesia ya no traemos eso. ¿Ya? Denunciamos la maldad de donde venga. Vamos a tratar eso cuando veamos separación iglesia-estado. Vamos a tratar a profundidad eso. ¿La iglesia tiene voz? ¿Está formado por extraterrestres? ¿O por ciudadanos también de la tierra? ¿Tienen voz? ¿Tienen voto? Sí. Ya, mira, es interesante porque el día del Señor se ha llamado a varias cosas. Se ha llamado el día del Señor al tiempo de tribulación. Se ha llamado el día del Señor al milenio. Entonces, usarlo estrictamente para el sábado no es correcto tampoco. No es tan correcto. O sea, donde Dios ha dado iluminación, nos ha dejado ahí escrito claramente, ya. Lo tomamos, eso no se negocia. Pero donde Dios ha dado libertad, entonces ahí vivamos con libertad. En las cosas que Dios ha dejado claro, entonces no lo negociamos. O sea, porque si un hermano dice, ya, yo decido entonces que la salvación para mí va a ser por obras, hay que respetarlo al hermanito. No, hermano, tú no vas a enseñar acá al frente eso. Y si no, cuando bajes voy a tener que corregirlo. A través de los domingos, a través de los domingos voy a tener que corregirlo, ¿no? No, hermanos, esto no es así, funciona, la Biblia dice así, ¿no? Porque la verdad es que lo que Dios establece está establecido, pero donde Dios ha dado libertad. El hermano le gusta los Ford, el otro quiere Nissan, no, pecador porque es carro japonés. Tiene libertad para elegir, hermano. No, que motor grande, consume mucho combustible, es enemigo del ambiente, cómprate un carro eléctrico más amigable con el planeta. Hermano, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. ¿Le gusta carro grande? Déjalo pues. No, que yo quiero compacto, mi tico. Compra tu tico, hermano. Tranquilo, vive tranquilo, feliz. Pero, ¿se dan cuenta? Donde Dios ha dejado libertad, vive con libertad. Vive con libertad, no le pongas normas a otros, tus normas. Entonces, dice ahí, lo que sí debemos tener bien en claro es que no debemos juzgar a otros en las cosas que Dios no ha dejado normas, ha dejado tranquilo. Hay principios que aplican ahí, por ejemplo acá, no seas de tropiezo, que es lo segundo, ¿no? ¿Podemos avanzar un hito más? Lo segundo, ¿no? No seas de tropiezo. No hagas tropezar a otro. Mira el versículo 20. Mira el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Por causa de la comida no destruyas la obra de Dios. Todas las cosas a la verdad son
limpias. Come, hermano, lo que desees. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? Tú sabes que al otro le es de tropiezo y a propósito lo haces en su delante, ya es malo. Pero come en tu casa, pues. Come en tu casa. ¿No? Ese sí es el problema. Ahora, Pablo da un poquito por ahí su punto de vista, ¿no? Mire el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces come en tu casa, para que tu otro hermano no te vea, no se ofenda, no se debilite. ¿Ya? Entonces eso es lo segundo. Tercero, ya hemos visto, no hagas tropezar. Lo segundo nos hemos salteado. Cuida tu conciencia. Eso sí debes hacer. Cuida tu conciencia. Si algo a ti te parece pecaminoso, entonces tú resérvate de eso. Mire el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. ¿Ya? Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, no lo comas. Si para ti es, no, esto está mal, no comas. Ni siquiera consultes a otro ya. Porque ya no es un asunto técnico. Ya no es un asunto técnico, es un asunto de conciencia. Y el solo hecho de preguntar ya muestra que tienes un problema de conciencia. Si tú te acercas y me dices, ¿es malo comer chancho, pastor? ¿Tú qué crees? Si es malo, entonces para ti es malo, hermano. Para ti. ¿Y por qué usted come chancho entonces, pastor? Porque para ti es malo, para mí no. ¿Te das cuenta? Entonces, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si para ti es de tropiezo, no estoy hablando de relativismo, no, para él, para su conciencia, ya entonces él dice, ya para mí no, ya está bien. Pero el otro piensa, no hay problema con esto, entonces come tranquilo. Aquí Dios ha dicho, hay libertad de conciencia. Hay libertad, no te preocupes, ¿ya? Entonces, lo que no debemos hacer es, 1, juzgar a tu hermano. 2, respeta tu conciencia, tu propia conciencia. 3, no seas de tropiezo. No seas de tropiezo para otros. Miren el versículo 23. El que duda sobre lo que come, hay un problema en su conciencia, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Entonces, para ti es un problema. Hay una debilidad de escrúpulos en tu corazón, entonces tranquilo, acepta esa debilidad y mejor no lo hagas. Para algunos, comer turrón es un tropiezo. Porque el turrón, ¿en qué fecha sale? ¿Y qué conmemora? Más o menos, ¿qué te trae a la mente? ¿No? El Cristo moreno. Entonces, ¿qué pasa? Para ti es tropiezo. No, el turrón. Y justo lo ves al pastor comiendo su turrón. Pecador el pastor, ¿no? Comiendo turrón. Sabe que el turrón, Señor de los milagros, poco más ya se va a cargar también. No se va a ir a cargar ahí. No, hermano. Es un asunto ya de libertad. Entonces, cuando compre mi turrón, lo voy a traer en mi mochila, para no hacerte de tropiezo. Porque me gusta el turrón, más que la torta de chocolate. ¿Ya? Entonces, lo que sí debemos hacer es cuidar nuestra vida espiritual. Eso sí debemos hacer. ¿Ya? Miren el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuida tu vida espiritual, que haya esto en tu vida: justicia, paz, gozo. En lugar de estar ahí viviendo como policía de los demás, ¿no? A ver, ¿qué es? A ver, ¿no? En lugar de eso, cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu vida espiritual. Esto es lo que vale. No lo que comes o no comes.
Esto es lo que vale, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida, no pierdas tiempo en eso, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, tengamos esto en cuenta y vivamos con libertad de conciencia. Dios nos ha llamado a libertad en lo que no quebranta principios, en lo que no quebranta principios. Algunas advertencias para ir concluyendo, ¿ya? Algunas advertencias. Miren, primero, la libertad de conciencia no invalida la soberanía de Dios. Tú puedes elegir y Dios todavía controla todo, incluso sobre tu libertad de conciencia. Dios va a gobernar. Tú puedes votar por quien quieras y Dios va a poner quien Él quiere. Tú tienes libertad para votar, pero tú no vas a determinar, es Dios quien va a poner. Entonces, tu libertad no invalida la soberanía de Dios. Aun cuando tú con libertad puedes hacer ciertas cosas, ten cuidado de tu conciencia, ten cuidado de la conciencia del hermano, porque sobre tu libertad Dios es soberano y te va a juzgar también. Va a juzgar sobre tu libertad. Así que cuida que tu conciencia esté bien con Dios. Si tu conciencia está cauterizada y mal con Dios, cuidado, porque vas a declarar como zona libre aquello que Dios no declara como libre. Así que ten cuidado con tu conciencia. La conciencia se puede malear, es maleable. Llénalo de la palabra de Dios para que tu conciencia tenga los parámetros correctos. De otra manera, vas a tener parámetros que la Biblia no da. Y donde la Biblia no da libertad, nos habla claramente, no robarás, por ejemplo, que no tengas conciencia, estoy chambeando, pastor, no estoy robando, es chambear, ¿no? La policía no deja chambear, dicen, ¿no? Entonces, eso no es libertad de conciencia ya, porque estamos en un área donde Dios ha puesto una norma clara. ¿Sí? Sí me dejo entender, ¿verdad? Entonces, sobre tu conciencia, tu libertad de conciencia, todavía Dios es soberano y va a juzgar. Así que cuida mucho la condición de tu conciencia. Cuida mucho. Si tanto te empeñas en hacer lo malo, tu conciencia se malea, tu conciencia se daña, ya no prende la luz roja, ¿sí? Y vas a tener problemas con Dios. La libertad de conciencia no significa que los creyentes no deban dar cuentas unos a otros. No significa, yo soy libre, ¿no? Y ya quieren imitar a Frozen, ¿no? No es eso, no es eso. Lo que está diciendo es que todavía, aun cuando tenemos libertad para hacer algunas cosas, no significa que ya no debemos darnos cuenta unos a otros. Sí, somos un cuerpo y si uno peca, lastima al cuerpo, nos tenemos que dar cuenta unos a otros. Si ves a un hermano en la calle que está a punto de pecar, tienes libertad para acercarte y llamarlo al arrepentimiento. Puedes acercarte y hacer, no, respeta mi libertad. Pero hermano, el nombre de Cristo está quedando mal, el testimonio de la iglesia está quedando mal. Este ya no es un área de libertad, este es un área donde Dios ha puesto normas claras. Así que aquí no se trata ya de libertad, ¿no? Ya, eso es diferente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿puedo tomar cerveza en mi casa? Lo importante es que nadie me va a ver, tengo libertad. ¿Se dan cuenta? Donde hay principios claros, no se negocia. Ok, entonces, la libertad de conciencia no significa que podemos hacer cuanto querramos, no, en las áreas que Dios ha dejado esta libertad. Hay otras áreas donde Dios ha puesto límites y normas morales y hacemos bien en obedecer. ¿Ya? La libertad de conciencia, con esto termino, no significa que cada creyente hace sus propias leyes. Yo no hago mis propias leyes, ¿sí? A mí no me afecta mirar mujeres mal vestidas en la televisión, en el periódico. Eso no es problema. Antes, cuando era carnal, cuando era incrédulo, ahí me afectaba. Ahora no me afecta. Eso es mala señal. Si puedes mirar eso y no te afecta, significa que ya tu conciencia se ha cauterizado, estás listo para el siguiente paso, que ya es la comisión del pecado. Así que eso no es buena noticia. ¿Ya? No es buena noticia. Eso es mala noticia. Significa que has avanzado demasiado en esa dirección. En cualquier momento va a haber noticias. ¿Ya? Si tú piensas que puedes ver eso y no, es normal para mí, estás en problemas.
ya tu luz roja ya no se prende, estás en problemas. Mejor aléjate lo más que puedas, ¿ya? Hermanos, a libertad nos ha llamado Dios, pero no usemos esa libertad, ¿sí?, para pecar contra Dios. ¿De acuerdo? Mi Dios Todopoderoso, gracias te damos porque en Cristo Jesús podemos vivir una vida gozosa, una vida llena de paz, disfrutando de tu amor. Y nos has dado esta libertad para vivir en Cristo, vivir en gracia. Pero Padre, ayúdanos a ser conscientes de que esa libertad no debe ser usada como instrumento para el pecado. No debe ser usada para justificar mis tendencias pecaminosas, sino que debo usar esa libertad para glorificarte. Porque si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Entonces, aún esta libertad lo uso para mi Cristo. Padre Celestial, tal vez hasta este punto no hemos vivido como a ti te agrada. Padre, hemos usado mal todo lo que tú nos has dado y queremos traerlo a tus pies. Confesamos nuestros pecados, venimos arrepentidos y queremos, oh Dios, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Mi Dios, ayuda a cada hermano, ayúdame a mí a vivir en esa libertad, sin olvidar que todavía tú eres Dios, sin olvidar que tú tienes el control, sin olvidar que tus normas son santas y que puedo vivir en libertad dentro de esas normas porque me protegen. Padre mío, ayúdanos a tomar conciencia de esto y que esta semana sea una semana de mucha victoria, mucho triunfo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano.